Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, yo diría que del asesor, editor económico de la Fundación Institucionalidad de Justicia, Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del CRES. Muchas gracias. En nombre de la Fundación, te agradezco una vez más, Ernesto, que haya correspondido al conversatorio, sobre todo en un momento en donde cerramos un ciclo, abrimos otro, y en medio de todo esto, el Banco Central da su informe de cómo se comportó la economía en el año 2014. Así que, en nombre de la Fundación, te agradezco encarecidamente que me estés acompañando en la actual coyuntura. No, y muchas gracias a ti en el nombre mío propio y de CRES, obviamente, por tu invitación, y con muchísimo gusto aquí compartimos entre amigos, así que así es un gusto. Yo quiero comenzar con el informe del Banco Central, porque a fin de cuentas hay quienes están de acuerdo con él, hay otros economistas que no están de acuerdo con parte de su contenido. Obviamente llama mucho la atención de que el estudio o el informe esté reflejando un crecimiento de sobre el 7%, el más grande de América Latina, inclusive va más allá que el que tuvo Panamá. Sí. ¿Cuál es la visión del CRES con relación a este informe del Banco Central? Mira, lo primero que hay que decir es que la economía dominicana en el año 2014 creció y creció saludablemente. Eso es verdad. Lo que no estamos tan seguros de que fue por encima del 7%, parecería que es una cifra un poco optimista realmente. Y en este sentido diríamos que si bien creció la economía, no estamos tan claros de que fue un crecimiento. 7.1% puede ser de los mayores crecimientos en el mundo, no solo de América Latina. Claro, incluyendo a China. Incluyendo China y la India, que recientemente ha estado dando señales de que se recupera su economía. Y entonces, nada, en este sentido nosotros vimos unos sectores claves en la economía que crecieron, el sector turismo, por ejemplo, claro. Comercio. Sobre un 14% turismo, ¿verdad? El turismo llegó al 19%, pero aquí hay un tema que tenemos que tomar en consideración, y es que las estadísticas que estamos viendo ahora es comparándolo con el año 2013, que es el año donde entró en vigencia el incremento de impuestos más importante de la historia contemporánea. Entonces, si bien el crecimiento del 2013 lo vemos mucho más que optimista, porque el Banco Central habla de un 4.6% del crecimiento del 2013, eso sí, sí me parece exagerado. El del año pasado no puedo decir exagerado, pero muy optimista podría decir. Y entonces lo que vemos es sí que creció la economía cuando se compara con el 2013, saludablemente, ciertos sectores. Habría que discutir entonces cómo transformar o cambiar este modelo económico y de crecimiento para que sea un crecimiento inclusivo, que se pueda traducir a la población, que la población perciba que hay más oportunidades, más y mejores puestos de trabajo y más oportunidades de emprender en la economía dominicana. Y ahí sería el punto donde yo creo que debe hacerse la discusión, porque parte del crecimiento también viene de un modelo que no es sostenible. Tenemos desde el año 2000 para acá sustentado parte del crecimiento en gasto público y endeudamiento público, que en última instancia no es sostenible, y por eso es que decimos, mire, hay que ver cuáles son las cosas que hay que atender para que ese crecimiento realmente se traduzca a la población y a mayores oportunidades y mayores ingresos para las personas. Tú has dicho muchas cosas, o sea, o se desprenden de lo que fue tu razonamiento, una serie de aspectos que yo creo que valdría la pena comenzar a analizar, como para entender todo esto. Porque la verdad es que frente a lo que ha venido pasando en el mundo y cómo se comporta la economía dominicana, parecería que es el milagro americano. Ahora. Universal. Sí, así mismo. Porque hay otras cosas que vemos con unas cifras que parecen también muy optimistas. Por ejemplo, la cifra del desempleo, se habla de un desempleo del 6% en República Dominicana. Eso nos parece muy optimista. ¿No será que se estará tomando en cuenta el trabajo informal como parte de los elementos que puedan definir
¿cómo tú medir el empleo en la República Dominicana? Digo, es la única efecto, explicación. en efecto, el empleo informal está incluido dentro de ello. Ah, bueno. Lo que pasa es que incluso, es decir, a pesar de ello, yo diría, a pesar de ello, todavía parece optimista la cifra, porque tú tomas, por ejemplo, esto querría decir que la República Dominicana tiene un menor desempleo que Australia, por ejemplo, que tiene un menor desempleo que Alemania, por ejemplo. Australia tiene 6.4% de desempleo. El problema es que en Australia, Alemania tiene 6.5% de desempleo. no hay esa visión informal. No existe en esos países. O sea, Bueno, no se concibe. entonces debemos hablar del subempleo y si realmente son empleos de calidad. Así es. Pero esa es otra discusión, pero solamente tomando la cifra de desempleo, incluyendo los informales, pienso que todavía sigue siendo una cifra optimista para nuestro país, porque tú ves cuando se abre cualquier empresa o cualquier nuevo proyecto, las cantidades de currículum y de personas que van y acuden a buscar empleo, quiere decir que son personas que están buscando empleo. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los componentes o cuáles fueron los factores que han podido incidir. Independientemente de cuál sea el crecimiento o no, hubo un crecimiento. Sí, sí. Pero ¿cuáles fueron los factores que determinaron ese crecimiento? Bueno, aquí hay varios factores. El primero lo mencionamos, vinimos de un año 2013 con un crecimiento relativamente pobre, aunque las estadísticas parecen muy exageradas, pero veníamos de un crecimiento relativamente débil, de un año 2013 cuando entraron en vigencia estos nuevos impuestos y ese incremento de impuestos. Lo otro sería el factor del turismo que hablamos. Okay. El sector turismo tiene un desempeño muy favorable, en un incremento en la llegada de turistas, claro, en la generación de divisas en la economía. Claro. Tenemos, por ejemplo, las remesas se incrementaron en más de 8%. Wow. Eso es importante. Pero aún con el sistema, la situación económica que hay en los Estados Unidos y en la misma Europa, ¿aumentaron las divisas? Porque en Estados Unidos, el incremento de las remesas desde Estados Unidos ha sido importante porque esa economía ha venido recuperándose en los últimos 2 años, un año, 2 años. Eso es verdad. El problema de Europa sigue vigente, claro. pero el principal, el que aporta principalmente en remesas de Estados Unidos claro, y claro. por eso se ha recuperado. Hay otros segmentos en el sector externo que han aportado turismo, remesas. Las exportaciones de oro y plata crecieron en 24 y 44% respectivamente, un crecimiento saludable. Pero eso no representa bueno. ni siquiera el 2% del PIB. No, en la ponderación del y producto. desde el punto de vista de la creación de empleo tampoco, no creo que el impacto sea mayor. No hay una integración, todavía el sector minero está relativamente aislado, pero por eso es que decimos, es que tenemos que buscar la forma de que ese crecimiento se traduzca a la población, porque todavía se dan en ciertos enclaves en la economía que no están todavía del todo integradas, porque son proyectos proyectos muy grandes para la economía dominicana, como Barrick, por ejemplo, pero en términos de integración a la economía en su conjunto es limitado todavía. Perdón, por ejemplo, en el caso de la Barrick, todavía hoy es la fecha que el gobierno no le asigna a la zona el 5% que por ley le correspondería. Al municipio, dice. Sí, claro. Ah, ya. Bueno, ya ese es un tema institucional que hay que tomar en consideración porque una de las cosas que tenemos pendientes son las reglas de juego y cómo institucionalizamos de lo cual vamos a hablar la más economía adelante. dominicana. Y lo otro que te iba a mencionar que fue importante fue el incremento de las exportaciones de zonas francas que crecieron por encima del 4%, y eso es muy importante. Ahora bien, dicho todo esto, hay otros aspectos que hay que resaltar y que son de mucha preocupación. Si excluimos de las exportaciones el oro, la plata y las zonas francas, las exportaciones de bienes y servicios en República Dominicana se cayeron en 9.4%. ¿Cómo va a ser? Las exportaciones de bienes, perdón. No bienes, de bienes. Pero lo que nos quiere decir, el año pasado cayeron en 5%. De nuevo, son las exportaciones
excluyendo oro, plata y las exportaciones de zonas francas. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la producción del cacao aumentó. Sí, porque hay segmentos que aumentan en volumen, hay que ver los precios de los commodities se han reducido, el año pasado se redujeron de una manera importante los commodities, bueno, vimos el petróleo, el oro se mantuvo, bajó un poco. Pero aún con el problema del ébola en África, que es uno de nuestros principales competidores en materia de cacao, aún con ese problema, eso pudo haber afectado en cuanto a lo que tiene que ver con los commodities, la exportación del cacao en la República Dominicana. No estaría tan seguro de eso. Pero sí es importante resaltar que las exportaciones, incluyendo oro y plata y las zonas francas, fueron lo que se redujeron. Pero aquí hay un problema que debemos tomar en consideración. Si esas son las exportaciones que genera la economía, digamos, dominicana integrada en su conjunto, porque los otros son enclaves, digamos, zona franca es un mundo aparte, y oro y plata es un mundo aparte de la economía. Bueno, no tan aparte, pero no están tan integrados, no hay esa sinergia con el resto de la economía como otros sectores. Entonces, lo que revela esa caída del 9.4% de las exportaciones de bienes es un problema de competitividad en la República Dominicana. Lo que quiere decir es que la estructura de costos de vivir y hacer negocio en República Dominicana son relativamente altas para poder competir en el mercado internacional. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente. Para poder, digamos, cambiar la realidad dominicana, se requiere la realidad dominicana en términos de los ingresos de las personas, salir de pobreza, etcétera. La economía dominicana debe crecer hacia afuera, porque el mercado local es muy pequeño, ¿verdad? Entonces requerimos... Para poder competir, sí. Bueno, entonces, para poder crecer y generar riqueza que saque de la pobreza a las personas, se requiere un crecimiento hacia afuera, como le dicen. ¿Qué quiere decir el crecimiento hacia afuera? Que esté sustentado en las exportaciones, porque el mercado local es muy pequeño. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos que decir es, bueno, hay que revisar la estructura económica dominicana de forma tal que busquemos ver cuáles son en la agenda pendiente, de las reformas pendientes, para que esa estructura de costo de vivir y hacer negocios se reduzca y entonces le dé mayor capacidad a las empresas que se radican aquí a competir. No solamente competir para exportar, que es importante, pero también para competir con los bienes importados. Ya entendí. Entonces, si es obligatorio tener que crecer hacia afuera para poder generar digamos, mayores ingresos para los dominicanos. Entonces, para hacer eso hay que abordar este conjunto de reformas estructurales que hemos venido hablando desde CRES en términos económicos, pero también FINJUS desde el punto de vista jurídico, institucional, de forma tal que le dé certidumbre a los inversionistas, porque al final de dónde que se genera riqueza, la gente sale de la pobreza con un empleo productivo, con un emprendimiento, un negocito que ponen, etcétera. Entonces, es crear las condiciones para que se generen esas oportunidades de empleo y de emprendimiento que puede sacar a la gente de la pobreza. No es a través de transferencias y subsidios que la gente termina saliendo de la pobreza. Y es importante lo que tú estás planteando, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la sinergia que ha hecho la Fundación con el CRES, con la finalidad de tener en cuenta ese componente institucional. Y te lo digo porque son de las cosas que uno no entiende. Por ejemplo, vemos que ha habido un crecimiento económico. Sin embargo, cuando tú te lees los informes sobre el desarrollo de la democracia, el que publicara la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación que tiene una credibilidad en todo el mundo, tú te encuentras de que en materia institucional, lo que fue el año pasado, la República Dominicana bajó desde el año 2002 a los niveles más bajos. No, y también, y tú puedes agregar ahí el tema de Transparencia Internacional, publica también el Doing Business del Banco Mundial, te dice los problemas institucionales. Sobre todo esa visión rentista del Estado Dominicano. Ahora, así es. Han habido buenas noticias en el sentido de que, obviamente, eso la sociedad dominicana, no sé si así habrá impactado en todo lo que tiene que ver con esa visión económica. Y es lo que tiene que ver con el descenso de los precios del petróleo, que yo quiero que tomemos en cuenta esto para ver cómo ellos pudieron impactar o se impactaron
en todo lo que fue ese crecimiento en el año 2014, ¿cuál es tu visión con relación a eso? La reducción del precio del petróleo es la mejor noticia que ha recibido la economía dominicana en muchos años. ¿Cómo va a ser? Sí. Porque en el momento en que se reducen los precios en 50%, cuando comparamos... Eso es increíble. Eso es increíble, sí. Cuando vemos que se reducen 50% los precios del petróleo, eso implica que ahora para nosotros traer los combustibles, el petróleo, el crudo y sus derivados que tenemos que importar, porque no producimos ni una gota de petróleo, ¿verdad? Eso implica que tenemos que pagar menos al exterior. Claro. Pero además, en la medida de que esa reducción de precio del barril de petróleo se traduzca a la reducción de precios en la economía dominicana, eso va a beneficiar a los dominicanos. Pero eso no ha ocurrido. No ha ocurrido del todo, porque tenemos todavía unas rigideces en la economía dominicana que tenemos que tomar en cuenta para cambiarlo y que esos fenómenos cuando suceden se puedan traducir rápidamente en la economía. Como por ejemplo, que hay que cambiar, como para por ejemplo, que eso se pueda traducir rápidamente. El precio del petróleo, el precio de los combustibles en la República Dominicana se rige desde el gobierno, ¿verdad? No es como los precios de una lata de sopa o de pan o de oferta leche, y demanda, que se basa en la oferta y la demanda, y en la medida que hay escasez de los insumos o hay sobre oferta de esos insumos, los precios varían. Claro. Eso no sucede en el caso de los combustibles, porque el gobierno que fija esos precios, pero no solamente el precio, fija los márgenes de beneficios de los participantes en el mercado de combustibles. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos es que depende de la voluntad de los gobernantes o de las autoridades de que esos precios bajen o no de la voluntad de lo que la gente está intercambiando en el mercado. Entonces, cuando vemos eso, claro, porque esto representa un ingreso importante para el gobierno dominicano, es decir, alrededor del 40% del precio, 40-45% del precio que pagamos en la bomba, son impuestos. Entonces, en la medida de que no bajan esos precios, el gobierno está recibiendo unos ingresos extraordinarios que no lo tenía planificado. Y cuando entonces vemos que los demás impuestos no estaban generando lo que se esperaba, el gobierno aprovechó y dejó los precios relativamente, se redujeron entre 20 y 25%, pero eso no fue lo que, no se tradujo el 50% de la reducción del barril del petróleo. Entonces ese es un tema que hay que tomar en consideración. Número uno, los precios de los combustibles, que es un factor transversal en todos los sectores. Totalmente. No se rigen por el intercambio de las personas naturalmente como otros bienes en la economía. Por otro lado, tenemos el precio de la electricidad. El precio de la electricidad de antemano ya estaba subsidiado. Es decir, que si no se han reducido, con cierta razón, yo diría, bueno, amén, porque esas tarifas subsidiadas estaban generando tal vez un problema mayor. Entonces, ese sería otro factor. Y yo hasta que lo justificaría. Yo no estoy de acuerdo con el esquema que tenemos hoy día en la energía eléctrica. Habría que buscar unas reformas realmente profundas, pero la realidad que tenemos es esta, y con los precios subsidiados ha generado más problemas de lo que uno esperaría. Lo otro serían los precios del transporte de carga y de personas. Siguen siendo muy altos. Los precios del transporte en la República Dominicana lo imponen un grupo de personas con poder monopólico. ¿Y no sería entonces, con poder político? Con poder político, económico y monopólico. Porque el mejor regulador de los precios se llama la competencia. Entonces, cuando tú tienes un grupo que ha excluido toda competencia del ambiente, digamos, porque para sacar un furgón de un puerto tú tienes que contratar a un sindicato. Tú no lo puedes hacer privado, tú no lo puedes hacer por tu cuenta. Entonces, cuando tú eliminas la competencia, ya tú eliminaste el mejor regulador de los precios. Y entonces, cuando ese poder es tan fuerte que tú pones el precio que tú quieras, en el momento que tú quieras, pues ya entonces tú estás penalizando. Hay unos privilegios de unos a expensas del resto. Ahora, yo lo que no entiendo, honestamente hablando, porque cuando yo te oigo tu explicación respecto a todos estos componentes,
La verdad es que si aquí hubiese una autoridad firme, sobre todo desde el punto de vista de quienes manejan el Estado, en vez de nosotros crecer el 7.1%, creceríamos el 40 o el 50%, porque, Bueno, no sé, pero mira, tenemos una de las energías más caras, sí. tenemos el transporte más caro del mundo, y así y una serie de prácticas De elementos, incorrectas, que son parte de los elementos que inciden en la economía. No, y el mismo tema institucional que No, ustedes claro, trabajan. claro Cuando que tú eso- tienes que las reglas de juego no son claras y consistentes todo el tiempo, sino Eso que cuesta dinero. Eso cuesta dinero y tiempo. Eso cuesta dinero. Y tiempo. Eso impacta negativamente la economía. Entonces, por eso es que nosotros decimos y hemos insistido en este tema. Vamos a retomar el programa, la agenda de reformas estructurales de los 90. En los 90 nosotros aplicamos un conjunto de reformas Sí, claro. económicos, políticos, institucionales, que realmente cambió la realidad dominicana. Es decir, la República Dominicana, la reducción de pobreza más importante que hubo en la República Fue en la década del Dominicana 90. fue en los 90. Sí, claro, claro. En los 90 la deuda pública se redujo en 28%, por ejemplo. Sí, pero también acuérdate que, ¿y no será que aquí hay que esperar que... A nivel institucional, tú que trabajaste en esto y tú has estado involucrado en el tema jurídico institucional, ¿tú te recuerdas cómo se eligió la Suprema Corte de Justicia? Sí, claro, En, claro, en el claro. 96, 97. Sí, claro, eso fue una ¿Fue cuestión televisado? pública. Claro, claro. Bueno, eso fue muy diferente al 2010, 2011. Bueno, hay una percepción de la ciudadanía de que los métodos que se utilizaron fueron diferentes. Es una realidad. Fue tras bambalina. Sí, Entonces, esa es la percepción pero que tiene se la requiere sociedad. una voluntad política, porque eso es lo que fue lo que sucedió en los 90. Primero, una voluntad política del presidente Balaguer, cuando salimos de una crisis tremenda, a finales de los 80, principios de los 90, hubo una voluntad política de hacer un conjunto de reformas. Se reformó el sistema tributario, se introdujo el código tributario, Claro, un claro. código sencillo, se redujeron Claro, las tasas de claro, impuestos claro. y eso permitió el crecimiento económico y una sincerización de la economía. Hubo reformas en los aranceles, en otros sectores de la economía, nuevo código laboral, tributario. Oye, un verdadero código. Un conjunto de reformas estructurales que sucedió allí. Ahora. Y en términos políticos, institucionales, luego cuando entra el PLD con Leonel Fernández en el 96, se impulsa otro conjunto Proceso de reformas institucionales importantísimos, que venían, en muy poco tiempo. Sí, claro, claro. Y que venían generalmente de la voluntad del propio Ejecutivo. Es lo que digo. O Cuando sea, hay la voluntad claro. política, tú puedes cambiar la realidad económica, política e institucional en la República Dominicana, pero debe haber esa voluntad, Sí. que fue lo que hubo en ese momento. Sí, claro. Ahora, no será, porque tú también, aparte de ser economista, tú eres político y tienes olfato político. Nosotros, por ejemplo, y eso lo confirma el último informe del Banco Mundial, el de rentas y rentismo, Ujú. que es un verdadero Sí. dolor de cabeza. Sí. ¿No será que el modelo político que nosotros como país, que es el clientelismo, que lo está contaminando todo, no será que haber elegido ese modelo ha sido ese modelo el que ha permitido que aquí todo el mundo haga lo que le dé su gana? Porque este es un país donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Ese es parte del problema. Basta con que tú salgas a la calle Sí. y te montes en tu carro y te vayas a tu casa para que tú veas las cosas Sí. que uno ve en el trayecto. Sí, sí, sí. Y ahí es digamos, donde uno primero interactúa con las demás personas fuera del núcleo familiar. Claro, es a En través la del calle. transporte. Entonces, ahí ya tú te das cuenta del problema que hay. Sí, yo diría que aquí el populismo y el clientelismo se han encargado de minar esos fundamentos económicos, políticos, institucionales que pudimos solidificar en los años 90 y hasta el año 2000. Creo que eso ha sido lo que ha permeado en la sociedad y que ya está carcomiendo el fundamento de la sociedad. Y yo pienso, fíjate, que a partir del año 2000 empieza este populismo y este clientelismo, y eso requiere siempre una intervención mayor de la política en la vida diaria de las personas. Pero cuando se viene la crisis financiera, todavía el intervencionismo y la ampliación del poder del gobierno sobre la sociedad se hace más importante. Y la discreción juega ahora, en ese momento,
jugó un papel muy importante y la pena fue que en el año 2004, cuando hubo un cambio de gobierno, no se retomó lo que se hizo anteriormente, sino que se mantuvo lo que se hizo y la intervención y el poder del presidente de la República, el Ejecutivo, el poder de los políticos sobre la vida de las personas, se mantuvo como sucedió luego de la crisis, en lugar de retomar lo que se había hecho a finales de los 90. Lamentablemente, el mismo presidente Fernández, el mismo que hizo la reforma de finales de los 90, el mismo mantuvo un sistema muy intervencionista, muy populista, clientelista, y eso ha ido dominando, y esa es la cultura política que ya hemos absorbido en la República Dominicana. Mientras a finales de los años 90 hubo un cambio importantísimo en la cultura política. Hubo un cambio en la cultura política inclusive. Eso se echó a la borda desde el año 2000 para acá y lamentablemente todavía estamos viviendo eso. Y entonces eso en términos político-institucionales tiene un impacto importante en términos económicos. Claro. Entonces cuando vemos que ese populismo y ese clientelismo se nos metió en los huesos a partir del año 2000, entonces empezó el gobierno a gastar más de lo que ingresa. Entonces vemos que desde el año 2000 para acá, desde el año 2001 para acá, solamente ha habido un año con presupuesto equilibrado. Todos los otros presupuestos han sido deficitarios. Fue el 2008, ¿verdad? 2007. 2007. Es decir, que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Entonces, ese populismo y ese clientelismo nos ha llevado a que el gobierno gaste más de lo que ingresa y eso nada más se financia con deuda pública. Y la deuda pública, mientras en los años 90 se redujo en 28%, desde el año 2000 para acá, la deuda pública se ha multiplicado por 7. Entonces, tenemos un ambiente, un modelo económico ficticio, ¿verdad? Porque no es sostenible. En algún momento esto sale a flote, la realidad. Y entonces ahí ya veremos con mucha preocupación todo esto que hemos estado haciendo durante los últimos 14 o 15 años. Y esas son de las cosas que nosotros hemos estado diciendo, mire, vamos a retomar lo que nosotros hicimos en los 90, fue saludable para todo el mundo, los partidos políticos, la economía en general, la población, se redujo la pobreza, se redujo la deuda pública. Sí, lo que pasa es que los partidos políticos, ese mismo populismo, el mismo populismo se lo está llevando de encuentro. Y el clientelismo está minando los fundamentos de los partidos políticos. Ahora, tú tienes razón. Cuando yo leí el informe del Banco Central, la verdad es que yo me llené de optimismo. Ahora, oyéndote a ti, ahora yo me mortifico. ¿Por qué? Primero porque tú me confirmas que todo este crecimiento es sobre la base del endeudamiento. No todo. No todo. Una parte viene obviamente. No estamos en Venezuela, no estamos en Argentina. Es decir, una parte. Yo diría que el modelo en sentido general ha cambiado la cultura empresarial también. Porque ahora el mejor negocio es el negocio que se hace con el gobierno. No, entonces ahora muchos empresarios lo que quieren hacer negocio con el gobierno. Entonces hay un incentivo perverso ahí. No, ¿verdad? y también no solamente los empresarios, sino también sectores ligados a la política, porque la Sí. misma ley de contrataciones lo permite, han utilizado estos mecanismos inclusive hasta como una forma de financiar el propio sistema político en la República Dominicana. Así es. Es una verdadera locura. Ahora, yo te tengo que aprovechar al máximo, sobre todo porque tú tienes una visión holística. Gracias. De todo lo que es este fenómeno y cómo se ha venido comportando la economía. Estuviste en el BIC Sí. como el representante del Estado Dominicano. En esa época, 96-2000, que Así fue es. una época, yo diría que la época de las luces en la República Dominicana. De hecho, el gobierno entre el 96 y el 2000, para mí, estudiando un poco la historia desde el punto de vista político, económico e institucional, ha sido el de más luces. Bueno, a mí me tocó manejar la parte legal de la política exterior del presidente entonces. Y a mí no me cabe la menor duda de que Yo eso creo fue que así. eso fue así. Ahora, Definitivamente. hay una realidad también que yo creo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta como algo independientemente de los niveles de endeudamiento. Y es la disminución del déficit fiscal. Por ejemplo, cuando el presidente Danilo Medina llega, el déficit fiscal era complicado. Y hemos visto cómo esto se ha venido reduciendo. ¿Qué impacto ha tenido esa reducción también en todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía? Sí. Yo pienso que hay muchos mitos ahí.
También. Yo pienso que hay, bueno, yo no quiero pecar de pesimista, No, pero porque no lo eres. dicen que los pesimistas son optimistas bien informados. Eso es verdad. Así que vamos a ver, te voy a contar el cuento a ver si esto tiene algún sentido. En el último, digamos, entre el año 2008 y 2012, se presentan importantes déficits fiscales. Entre el año 2008 y 2011, déficit por cercano a los 55 mil millones de pesos. En el año 2012 viene un déficit solo del gobierno, sin meter al Banco Central todavía, de unos 165 mil millones de pesos. Luego... Pero eso es cerca del 6% del PIB. Sí, correcto. ¿Es así? Sí, correcto. Uf. Entonces, pero vamos a decir, obviamente, esto es un ejercicio un poco medalaganario, pero vamos a excluir el 2012 de la ecuación. Vamos a decir, sacamos el 2012 de las estadísticas. Claro, Ese 165 mil millones. Nos quedamos 2008, 2009, 10, 11, 13 y 14. Del 2008 al 2011, el promedio del déficit fue de 55 mil millones de pesos. Ya me convenciste. En el 2013, 70 y pico. 78 mil millones de pesos. Y en este año 2013, 90 mil millones de pesos. El año pasado fue que fue El año pasado, estamos esperando las estadísticas fiscales. Sí, pero andan por pero ahí. debe andar por unos 80 mil. Nosotros estimamos 90 mil millones de pesos. Pero vamos a decir que va a rondar por los 80, 75 mil, 80 mil. ¿Y este año cuánto se proyectó el déficit en el 2015? Porque generalmente se proyecta en el mismo presupuesto. En el presupuesto se proyecta 73 mil millones de pesos. Pues un mito. Entonces, es lo que yo digo. Es decir, si los tomamos niveles de endeudamiento, es que seguimos los al mismo niveles, ritmo. seguimos el nivel de endeudamiento que viene por parte del gobierno sigue incrementándose en 2.000 millones de dólares anuales en la República Dominicana. Y lo otro que viene incrementando la deuda viene por parte del Banco Central. Y por ejemplo, ¿y el subsidio al sector eléctrico? Porque a fin de cuentas hay que buscar ese dinero. El subsidio al sector eléctrico en el año 2014 va a haber representado unos 1.400 millones de dólares. Ay, Dios mío. Eso es un platal para la República ¿Y cómo eso Dominicana. uno se lo va a explicar a los nietos de uno, de que ese dinero se quemó? De que ese dinero se quemó y que ellos van a tener que pagarlo. Porque mucho de eso es préstamos. Bueno, Es decir, los préstamos, por ejemplo, a Venezuela a través de Petrocaribe, en el 2005 los préstamos con Venezuela eran unos 195 millones de dólares. Hoy día están por encima de 4.000 millones de dólares. En solo 10 años. Ernesto, mira, vamos a hacer una pausa. Un tanto como para entonces en el próximo segmento nosotros hablar de cuáles son los retos de la economía dominicana. ¿Cómo no? Y sobre todo tener esa visión, teniendo el diagnóstico que ya hemos ¿Cómo no? construido en Claro. este conversatorio, Claro. ver entonces qué es lo que tenemos que hacer Bien. para ver cómo nosotros podemos seguir creciendo, Sí, ver un pero poco ya la no sobre la perspectiva base del endeudamiento, al del endeudamiento externo. Buenísimo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Ernesto, vamos a hablar sobre los retos, sobre todo en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque a fin de cuentas hemos diseñado una ley que es la que nos debería de servir de base para, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los pactos que aún quedan pendientes, bueno, entonces nosotros podernos organizar en el mediano y largo plazo, en fin, para que no hayan estos mediatismos y que cada vez que llega una gente te cambie las reglas del juego. Vámonos con el pacto eléctrico, que es lo que hay sobre la mesa. Ustedes en el CRES han trabajado el tema y tú manejas muy bien los conceptos. Gracias. Obviamente hay una serie de componentes ahí sumamente delicados por los actores que confluyen en todo este negocio, digámoslo así, porque la energía es un negocio. ¿Qué vamos a hacer con el bendito pacto eléctrico? Digo, para que sea Me gusta tu provechoso. punto. Me gusta tu punto. Es que deberíamos pensar que esto es un negocio. Pero que eso es un negocio. Es que debería ser un negocio, pero con reglas de juego clara y Claro, transparente, igual para claro. todos. Porque es un problema institucional el de la Que energía. aquí tenemos un problema institucional. Vamos a ver. ¿verdad? Entonces,
Claro, la energía eléctrica no solamente impacta a los dominicanos porque no recibimos el servicio constantemente y de buena calidad, sino porque la factura que recibimos es cara, los que pagamos, porque ese es un problema importante. Pero no solamente el costo de la energía es cara porque pagamos factura cara, es porque estamos pagando un subsidio de 1.400 millones de dólares en el 2014. Con la reducción de los precios del petróleo, nosotros estamos estimando para este año 2015 1.150 millones de dólares. Entonces, no solamente pagamos la factura cara, sino que tenemos que pagar este subsidio. Este subsidio se paga con nuestros impuestos y con los préstamos que se están tomando para pagar ese subsidio, que representan impuestos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Claro. Y lo otro también que importa es porque no es suficiente que paguemos la energía en nuestra factura cara y que paguemos el subsidio, tenemos que autogenerar con plantas, con inversores. Entonces, por eso es que la energía es tan cara en República Dominicana. Cuando uno suma estos tres factores, la tarifa eléctrica es mucho más de lo que nos están diciendo que es. Claro, claro, claro. Y no estoy aquí considerando el impacto ambiental que implica la autogeneración, que tiene un impacto ambiental. Y un proyecto. Esas son otras claro, 500. Y un tema cuya solución es colectiva, cada quien lo quiere resolver de manera individual también. Entonces, lo que yo he dicho, mire, esto hay que tratarlo como un negocio y permitir que se desarrolle como un negocio con unas reglas de juego transparentes, equitativas. Y que todo el mundo pague. Y que todo el mundo pague. Porque si tú y yo dejamos de pagar la factura de nuestro teléfono, ¿qué va a pasar con el servicio? Que no lo van a cortar. No lo cortan. Pero la eléctrica también, pero a nosotros. Pero a lo que pagamos. Sí, claro. Entonces, pero aquí viene el populismo y el clientelismo que hablamos anteriormente. La razón por la cual la privatización no funcionó fue porque el gobierno de turno no permitió que el sector privado hiciera lo que tenía que hacer, que era cobrarle a todo el mundo. Claro. Porque había pendiente una campaña de reelección en un medio de un lío financiero que no quisieron que modificaran tarifas ni que le cobrara a la gente. Hoy el problema eléctrico hubiese estado resuelto y la energía hubiese sido más barato. Mucho más barata. Ahora con la renegociación de los acuerdos todavía mucho mejor. Entonces, pienso que el pacto eléctrico debe considerar estos factores y considerar que el factor principal de las pérdidas es la distribución. Porque cuando usted pierde el 33% de sus insumos, usted va a perder dinero. ¿Y por qué se pierde tanto? Eso es por una regla del negocio. Fraudes y por una red de distribución arcaica, obsoleta. Entonces, se requieren unos 800 millones de dólares para resolver el tema de la distribución, que es el que genera más pérdidas. Fíjate, yo comparaba esto, una señora que, digamos, hace dulce de cocos. Uno de sus insumos es el coco seco, digamos, por poner un ejemplo. Si ella pierde 33% del coco que ella compra para hacer sus dulces, ella va a asumir pérdidas. Claro, es lo mismo. Claro. Las distribuidoras pierden el 33% de la energía que le compran a los generadores. Claro. Que la tarifa hay que revisarla, es decir, que el precio del coco que ella está comprando, ella lo va a querer negociar más bajito, etcétera. Eso es muy importante. Pero independientemente de que la tarifa entre 10 centavos de dólar, 15, 20 o 25, hay un 33% si el 33% usted lo pierde, usted va a perder plata. Claro. Entonces, ese es el meollo del asunto. Hay que verlo de una forma estructural con su conjunto. No estoy excluyendo el tema de la generación. Ahora bien, la solución que se ha buscado para la planta que la construya y la haga el propio gobierno y la administre el propio gobierno, quiere decir que nosotros volveremos a la CDE de antes de la reforma del 96, 97. Lo que se hizo anteriormente, lo que dejó el gobierno de Leonel Fernández en el 2012 fue una licitación de compra de energía, que es lo que se hace en el mundo entero. Yo hago una licitación, digo yo quiero comprar energía entre este rango de precio, ¿quién quiere ofertármela? Y se hace una licitación y el sector privado asume los riesgos y hace su inversión. En este caso se suspendió esa licitación para hacer una licitación de una planta del propio gobierno que el propio gobierno tiene que pagar. Pero eso es un error. Desde mi perspectiva es un error. Pero es que a mí no me gusta ligar la política como con los negocios, honestamente hablando. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí nunca me ha cuadrado. Entonces, por eso es que nosotros decimos que debe tratarse como un negocio, que es lo que te decía anteriormente, y sacar la política de este negocio.
sacar la política e implantar desde la autoridad una regla de juego establecida equitativamente y transparente, igual para todos, sin privilegios. Sí, sin claro. privilegios. Y déjame decirte algo con relación a esa planta bueno, que todos sabemos cuáles son, y sobre todo el impacto que desde el punto de vista ecológico van a tener, y cómo el mundo ya comienza a rechazarla, incluyendo la China, que ya en el 2020 decidió que ese tipo de plantas no la va a aceptar. No, y ahora con un precio del petróleo 50% menor, hay que de nuevo revisar si esto vale la pena o no. Sí, yo no lo sé, yo no soy técnico, pero con un 50% de menor de los precios del petróleo, yo no estoy tan seguro que ahora el carbón sería una opción. Pero yo me pregunto también, ¿habrá tiempo para construir esas plantas en este gobierno? Porque para empezar ni siquiera se han conseguido los recursos para hacerlo. No. Eso toma por lo menos 3 años y medio, 4 años construir esa planta. Y eso conlleva también una estructura tipo puerto para recibir y descargar el carbón, etcétera. Los técnicos ya han dicho que eso dura 3, 4 años para construir. Ahora, hemos visto la parte del sector eléctrico. Y total, según nuestros cálculos, cuando esté construida esa planta, el subsidio eléctrico va a ser similar a lo que hay hoy día, porque claro, en 4 años la demanda aumenta, la demanda de electricidad aumenta, claro. Y si hay más, digamos, si se mantienen las pérdidas como están y aumenta la demanda, pues entonces eso va a tener, los niveles de subsidio se van a mantener relativamente igual. Obviamente, los desprendimientos son dolorosos, usted como clase política tiene que asumir un costo, y ese es el costo que no se quiere pagar. La clase política ha querido pagar el costo económico y transferirlo hacia la eternidad, pero no quiere pagar el costo político. Sí, pero, oye, pero qué cosa más grande. Es insostenible. El otro es el tema, el pacto eléctrico, el pacto fiscal que ahí voy. Pendiente. ¿Cuáles serían los componentes? Luego de nosotros vivir aquella reforma no fiscal, sino tributaria, porque solamente la reforma se dio para beneficiar a un sector, digámoslo así. Bueno, era solamente... La del 2012. Dice. La del 2012. Ya. O sea, eso fue una reforma tributaria, no fiscal. La única reforma real que ha sucedido en la República fue la de los años 90. Fue en los 92, sí, con claro, el nuevo Código Tributario. Claro. Lo otro han sido parches o simplemente incremento de impuestos para tratar de recaudar más, que en última instancia no termina recaudando más. No, porque lo que se hace es que se aumenta la capacidad en el gasto. Sí. Y eso lo hemos visto. Ahora, bueno, para que tú tengas una idea, esa reforma del 2012 ha traído como consecuencia de que a la nómina pública entren 75,000 servidores más. Sí. No, y tú ya se la tragó. Y tú ves, para el presupuesto del 2015, el gasto de inversión de capital se reduce en un 20% y el gasto de consumo, es decir, nómina y compra de bienes y servicios, se incrementa en 19%. ¿Pero cómo va a ser? Vamos en vía contraria. Ese es un problema fundamental. Los programas de capacitación, los programas de fortalecimiento institucional, eso parecería que fue lo que el viento se llevó. Bueno, esas son otras 500, pero lo que nos está diciendo el presupuesto del 2015 es que el gasto de capital se reduciría en 20% y el gasto de consumo se incrementaría en 19%. Eso, me parece que eso va en vía contraria de lo que deberíamos estar haciendo realmente. ¿Cuáles serían los componentes? Por ejemplo, primero, tenemos pendiente ese pacto. Sí. Porque eso es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero ¿cuáles serían los componentes como para que desde el punto de vista fiscal y tributario nosotros podamos hacer de este pacto una herramienta de desarrollo? De verdad. Digámoslo así, de verdad, sí. Y no un pacto. Y no paño con pasta. Exactamente. Mira, aquí... ¿Cuáles son los componentes? Sí. Bueno, aquí la misma Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que ese pacto fiscal debe estar sustentado en una ley de responsabilidad fiscal. Y aquí quiero darnos el crédito a Finjus y a CRES. Claro que Finjus y CRES propusieron una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Es la única que se ha propuesto, se sometió al Congreso por parte de 5 diputados de toda la bancada que representaban los 3 partidos mayoritarios y un partido minoritario. Es decir, que ya hay una herramienta que, aquí dándole el crédito a nuestras instituciones que representamos,
pusimos a disposición de la sociedad dominicana. ¿Qué? Ese sería el componente principal y en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo lo indica. Y es una herramienta institucional. Y que de hecho, déjame Sí. decirte, como una noticia que valdría la pena decir, porque es un político importante. Ya el expresidente Leonel Fernández se pronunció a favor de una a ley favor de responsabilidad. una ley de responsabilidad fiscal. Sí. Entonces, ese sería el componente principal y este componente estaría atendiendo al tema del gasto público, los déficits fiscales y el endeudamiento público. Es decir, que eso tiene todo que ver con el lado del gasto, déficit y deuda. Hay unas reglas fiscales que se incluyen allí, unos temas de transparencia, de información, etcétera. El otro componente sería una reforma integral al Código Tributario. Limpiar el Código Tributario y retomar la reforma del 92. Retomar ese Código Tributario simplificado, sencillo, que se aprobó y se puso en vigencia en el 92. Retomar el espíritu de esa reforma para adaptarlo a los nuevos tiempos. Porque claro, en aquel momento no habían tratado de libre comercio, no existía nada de eso. Entonces adaptar eso a la realidad de hoy día. Y para eso nosotros estaremos proponiendo desde CRES una reforma integral al Código Tributario que la trabajamos con don Francisco Canaguate, quien fue la persona que llevó el liderazgo en la reforma del 92. Es decir, el Código Tributario del 92, a quien el doctor Balaguer designa para liderar todo ese proceso, incluso por encima del secretario de Finanzas, etcétera, fue a este señor, don Francisco Canaguate, que es una eminencia, es un maestro de maestro en temas impositivos. Sin lugar a duda. Y entonces, don Francisco ha estado trabajando con nosotros y esperamos que para marzo ya presentemos a la sociedad. Estamos haciendo unos diferentes contactos en diferentes organizaciones, asociaciones, un poco retomando el diálogo con los sectores productivos, viendo asociaciones de consumidores también, y un poco viendo este tema para entonces darlo a la luz pública, si Dios quiere, a partir de marzo, con el liderazgo de CRES, incluyendo a don Francisco Canaguate, que ha estado trabajando con nosotros. Entonces, estos son los dos elementos que para nosotros serían el pacto fiscal. Una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que la propusimos en conjunto CRES y Finjus, y una reforma integral al Código Tributario, de forma tal que se simplifique el tema impositivo en la República Dominicana, se reduzcan algunas tasas y se eliminen una serie de exenciones que están distorsionando la economía dominicana. A mí me gusta mucho, bueno, porque dentro de todos estos componentes fue uno de los que trabajamos nosotros. Sí. Y es el que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal, porque esto va a obligar al Estado a eficientizar el gasto. Y a priorizar Claro las que cosas. Ha sido la gran tragedia, claro, de todo lo que tiene si que ver con... si tú limitas la capacidad de endeudamiento, va a haber que priorizar las cosas. Claro. Entonces, esto es una reforma no solamente económica, es una reforma política e institucional. Totalmente. La ley de responsabilidad y transparencia fiscal es una reforma que implica reformas económicas, políticas e institucionales. Esa puede ser una de las herramientas principales para las reformas económica, política e institucional en la República Dominicana. Ahora, yo lo que veo, y nos quedan 2 minutos, increíble, tenemos una hora hablando y se nos han quedado algunos temas sobre la mesa, pero yo no sé, pero yo tengo la impresión que desde el punto de vista económico, y si se toman en cuenta estas cosas que tú has dicho aquí, que le hemos estado debatiendo con los diferentes ministerios, con el propio Congreso Nacional. Yo creo que eventualmente este sería un extraordinario año, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en todo lo que tiene que ver con el aspecto institucional. ¿Tú lo ves así? Yo creo que sería un gran paso para darle cierta certidumbre a los agentes económicos locales, internacionales, de que en la República Dominicana, a pesar de que vamos a tener un año electoral el año que viene, cuando se van a elegir 4.200 y pico de puestos, vamos a tener una cierta certidumbre económica, fiscal y económica, que fue lo que demostramos que no hicimos en el último ciclo político electoral, que fue en el 2012, claro, cuando se nos fue de la mano el asunto fiscal. Y yo pienso que eso sería una gran herramienta de que se impulse hoy día, porque eso daría unas señales muy claras
Obviamente esto tiene que estar respaldado por una voluntad política férrea. Claro, no claro, hacemos claro, nada claro. siguiendo Claro, aprobando claro. leyes sin que se tomen Claro, ni claro, siquiera claro. en cuenta. Así que yo creo que ese sería un paso muy importante en el tema político, institucional y económico en la República Dominicana. Y ya para concluir, estamos en medio de una serie de retos, en una serie de incertidumbres, ciertamente seguimos creciendo sobre la base muchas veces del desorden, en fin. Sin embargo, ¿tú no crees que aquí podemos vivir una historia similar a la que vivió los Estados Unidos cuando Ronald Reagan, en cuanto al flat tax? Es decir, ver cómo nosotros podemos crear un modelo impositivo en donde todo el mundo pague un impuesto que a fin de cuentas se va a traducir en aumentar las recaudaciones. Sí, lo que nos demuestran el ejercicio que hemos hecho, y de nuevo con don Francisco Canavate, fue el único que le dijo a Balaguer, apruebe eso que usted va a recaudar más. Por eso te hacía la pregunta. Y en el año 93, el incremento de los ingresos tributarios fue de 63%. Ay, Dios mío. Lo que nosotros estamos convencidos, que un sistema tributario como el que estamos proponiendo, vamos a proponer a la sociedad, va a implicar un mucho menor incentivo a la informalidad y va a promover mucho más la actividad económica, lo que va a implicar una mayor recaudación de los impuestos en la República Dominicana. Y yo diría que aquí a la clase política, miren, no tengan miedo, no tengan miedo. Esto puede ser muy bueno incluso para las recaudaciones, porque uno de los temores es, si yo simplifico el sistema, bajo tasas, ¿no se me van a ir las recaudaciones hacia abajo? No, la realidad y la experiencia dominicana, no tenemos que ver la realidad de ningún otro país. Nuestra propia realidad nos dice de que un sistema sencillo, simple, con tasas relativamente bajas, pueden recaudar más de lo que está recaudando el sistema actual, que lo que está distorsionando y promoviendo la informalidad. Me gustó cómo tú terminaste el programa. Muchas gracias. Con una frase que aparece 365 veces en la Biblia. No tengan miedo. En nombre de la Fundación, te agradezco una vez más que haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucional de Justicia. Hiciste un excelentísimo programa, así que te felicito. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.